gustó. Son las 11 de la mañana con 38 minutos. Lo que nos gusta mucho también es hablar de ciencia y sobre todo si lo podemos hacer de forma entretenida, en simple y con un experto. Nos acompaña el doctor en biología molecular, divulgador científico, autor de más de 15 textos. Gabriel León está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, contentos con esta nueva versión de la ciencia pop. Sabemos, como decía Camila hoy día, hay un tremendo trabajo que están haciendo los divulgadores científicos, están despeinándose mucho más, están acercando la ciencia, van haciendo también más cercana esa necesidad de querer ser científico o esa intención de ser científico, porque uno dice, claro, ya no hay que ser una persona así como Albert Einstein para llegar a estudiar ciencia, sino que teniendo curiosidad, queriendo incursionar un poquito más allá de lo que vemos, podemos llegar a ser científicos y científicas. ¿Cómo has visto tú últimamente precisamente esta realidad en Chile? Bueno, ha sido una respuesta súper interesante. De hecho, en Concepción en estos días está ocurriendo el Ciencia Sin Ficción, Sí. que es justamente un encuentro científico que está vinculado con la divulgación para la comunidad, que cada año lleva miles y miles de personas. Se ha convertido en un referente en comunicación científica a nivel nacional. Y que ocurra en Concepción, además, es tremendamente interesante. Hace poco estuve en Antofagasta participando en Puerto de Ideas y lentamente las actividades de esta naturaleza están empezando a llegar a todo el país. Y tengo la sensación de que este tipo de eventos, más las columnas en radio, los canales de YouTube, las cuentas de Instagram, de TikTok, los libros, por supuesto, lentamente han ido encontrando un público que estaba muy ávido por aprender de estos temas de manera entretenida y vincularse con la ciencia, con el conocimiento, con la tecnología, entender un poco mejor cosas que son complejas, pero que se pueden explicar muchas veces de manera un poco más sencilla. Y eso lentamente, esa necesidad lentamente ha ido creciendo en el país y ha encontrado un público que estaba ávido por este tipo de contenido. Bueno, Gabriel, la premisa de la ciencia pop es que la ciencia está en todas partes, en lo cotidiano, en nuestra casa, en el colegio, en la micro, en las calles de la ciudad, para que nos cuentes qué es lo que viene acá dentro de esta ciencia pop que ya va en su tercera versión. ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, exactamente, este es el tercer volumen de la ciencia pop, un libro que parte de la premisa, como tú decías, Camila, que la ciencia está en todas partes, pero además que es una actividad profundamente humana, y que por lo tanto aquellas personas que se dedican a la ciencia, hombres y mujeres que se dedican a la ciencia, les pasan cosas también. A veces son cosas muy divertidas, entretenidas, a veces son dramáticas, y esa historia oculta detrás de muchos descubrimientos científicos, cosas que a veces son asombrosas, son las que están en el libro. Son 25 historias cortas, es algo así como un TikTok de ciencia que se puede leer, porque usted lee 5 o 6 minutos y ya terminó una historia, aprendió algo entretenido. Es una conversación ideal para un asado, en un carrete, para romper el hielo, porque son conversaciones realmente interesantes con respecto a cómo ocurren y han ocurrido varios descubrimientos científicos que son fascinantes. Sabemos, bueno, que la historia de Newton con la manzana es algo un poquito más mitológico, pero nos das ejemplo de que en el día a día podemos estar en contacto con algo que nos dé ese interés. Pero ¿y por qué pasó esto? O claro, imagínate que se cae la manzana, ¿por qué aparece ese efecto con la gravedad? ¿Por qué me sigue la luna? Y muchas otras. ¿Cómo vas eligiendo? ¿Qué son los mocos? ¿Cómo vas eligiendo precisamente esas temáticas, conectándolas con el día a día? Muchas veces aparecen. Yo tengo una forma de trabajar que es bien caótica. Salto de un tema a otro, de repente estoy viendo un partido de fútbol, me acuerdo de algo, pasa algo, alguien comenta algo, me acuerdo de una cosa que leí antes, me voy a leer eso, vuelvo al computador, leo un artículo científico y de repente aparece un dato interesante. Y ese dato interesante lo conecto con otra cosa que yo ya tenía de antes y así aparece muchas veces una historia. Se construyen a veces en años. Tengo historias que han estado durmiendo durante 4 o 5 años, esperando el momento correcto, esperando la historia correcta para ser contada de una manera que sea memorable. Porque al final del día mi intención es esa, contar historias que sean memorables, que las personas recuerden por el peso que tiene la historia, por el peso narrativo. Pero dentro de esa historia va una enseñanza científica. A veces uno ni siquiera se da cuenta, es algo que uno podría llamar algo así como ciencia de contrabando. Hay una historia que es muy, muy entretenida, pero que lleva una enseñanza científica y que gracias a esta historia que es muy entretenida, se va moviendo muchas veces de persona en persona. Sí, claro, y qué rico eso de, bueno, vamos a aprender, pero sin darnos tanto cuenta, ¿no? Claro. Lo vamos a pasar bien, vamos a escuchar una buena historia, como la historia de Michael Pollo. Oye, es que yo no te puedo creer, ¿esto es mito o realidad a propósito de lo que decía Luis respecto de la caída de la manzana? Esto
mito o de verdad pasó? Porque ¿cómo Sí. puede ser posible que un pollito pueda seguir viviendo sin su cabecita? Pollito pío. Ahí tienen, de hecho, las imágenes que son espectaculares. Ese es un fotoreportaje que hizo la revista Time en los años 40. Esto ocurrió en septiembre del 45. Y es una historia, como Camila decía, que es tan increíble que parece que fuera inventada. Y a diferencia de la historia del mito de la caída de la manzana de Newton, que se usa muchas veces como ejemplo para tratar de entender cuál fue su tren de pensamiento, este caso ocurrió y está muy bien documentado. De hecho, las historias del libro, por la naturaleza que tienen, están muy bien documentadas, justamente porque muchas veces pueden parecer increíbles. Y este es un caso que ocurrió en Estados Unidos en el año 45, cuando un granjero estaba preparando un pollo para la cena y con el hacha le corta la cabeza, pero después de varios ejercicios de esta naturaleza ya tenía el pulso malo, se equivocó y le cortó solo la parte de arriba de la cabeza. Le dejó una parte del cerebro que se llama tronco encefálico, que controla muchas funciones vitales. Además hubo mucha suerte porque un coágulo evitó que el pollo muriera desangrado. Y este granjero se sorprendió de que el pollo siguió caminando, intentaba picotear el suelo sin cabeza, e intentó alimentarlo con un botario, le echaba comida directamente hacia adentro. Y resulta que el pollo no se murió y siguió viviendo. Y no solo siguió viviendo, logró mantenerlo vivo durante 1 año y medio. No. Y durante 1 año y medio este señor se paseó con Mike, el pollo sin cabeza, presentándolo en circos y en show ambulantes. Y la gente pagaba 50 centavos de la época para ver a este pollo sin cabeza. Ganó una cantidad súper importante de dinero. Se convirtió, de hecho, en la fuente de ingresos más importante de la familia. Y el show de Mike the Headless Chicken, Mike el pollo sin cabeza, se convirtió en un show súper recurrente en estos circos que se paseaban por Estados Unidos. Eso duró 1 año y medio porque rareza, Mike murió como un rockstar, murió ahogado en un motel en Las Vegas. No. No te creo. Un día que se atoró con comida y todas las herramientas para limpiarle la garganta se habían quedado en el circo, en el que habían tenido un último show, y lamentablemente no pudieron salvar a Mike, y Mike murió en un hotel en un motel en Las Vegas ahogado, luego de 1 año y medio paseando por todo Estados Unidos, convertido en un show de variedades. Qué locura, imagínate más encima la muerte Oye, del pollo. pero la muerte de Mike. Al mejor artista internacional. Oye, pero bueno, pero Gabriel, esto no significa que bueno, en este caso es una gallina viva sin cabeza. Aquí hay un tema que se dio específicamente, condiciones que se dieron específicamente. ¿Hay alguna especie también que pueda ser? Porque sabemos, por ejemplo, las lagartijas les cortan la cola, les nace de nuevo, los pulpos también les nacen de nuevo. ¿Hay alguna especie que desarrolla? Ay, ¿y quién te dice que si llegaba Mike a los 2 años de sobrevivencia sin toda su cabecita, le salía Le otra? salió esa cabeza o a los 3 o a los 4 Nunca años. más a ver. Es verdad. ¿Cómo es esa conversación? Mira, hay dos aspectos súper interesantes. El primero tiene que ver con las funciones vitales que muchas veces son controladas por estructuras cerebrales que se encuentran en la base del cerebro, particularmente el tronco encefálico. El tronco encefálico en el caso de Mike quedó intacto y por eso le permitió que el corazón siguiera latiendo, que siguiera respirando, que tuviera algunos movimientos que eran típicos de las gallinas, y todo eso controlado por el tronco encefálico. Pero la parte más importante del cerebro la perdió. Sin embargo, se convirtió en algo así como en un autómata biológico, lo que es una cosa súper interesante porque nos permite discutir acerca de los límites de la vida. Y eso es súper interesante. Y por otro lado, efectivamente existen varios animales que tienen capacidades de regeneración única. En el caso del pollo, lamentablemente, no es así. En el caso de los humanos tampoco. De hecho, personas que han perdido un miembro por una amputación no les vuelve a salir. Pero existen otros animales que sí tienen una capacidad de regeneración que es impresionante. Desde algunos que pueden regenerar miembros completos, una pata completa si la pierden, a otros animales que son de la familia de los gusanos, que si tú los cortas por la mitad, terminas con 2 gusanos. Los 2 regeneran la parte que les falta y los puedes multiplicar sencillamente cortándolos. Wow. Y esa habilidad tiene que ver con la capacidad del cuerpo de mantener un grupo de células, que son células pluripotenciales, que se ubican en ciertas zonas y que permiten regenerar tejidos a partir de un programa que es parecido al programa embrionario, al programa que nos permitió a nosotros generar todo nuestro cuerpo. Sin embargo, en organismos tan complejos como nosotros, hemos especializado tanto nuestras células que es muy difícil regenerar. Hay ciertas partes del cuerpo que se reparan, como por ejemplo la piel, pero ciertamente un órgano no se regenera, los miembros no se regeneran, y lo más importante, hay células que no se pueden dividir porque son súper complejas, como las células musculares o las neuronas. Y en el caso del músculo, lo mejor que podemos hacer es formar músculo nuevo
a partir de células que se encuentran como dormidas en nuestros músculos. Pero la verdad es que no tenemos esa capacidad de regeneración que sí tienen otros animales. Bueno, y todo este conocimiento lo podemos ir adquiriendo y conversándolo a partir de una historia que nos generó, por supuesto, mucho asombro, bastantes risas también. Bueno, bien fuerte, con mucho igual, respeto por la memoria de Michael Pollo, sin duda que sí. Pero, Gabriel, ¿cómo está la selección de historias? Porque tú nos hablabas de 25. ¿Todas van más o menos por ahí, por el humor, entran por lo impresionantes que son? Hay de todo. De hecho, hay una historia que vincula a Michael Jackson aprendiendo resucitación cardiopulmonar con un juguete, que es una historia fantástica. Un grupo de científicos que se puso de acuerdo para tratar de generar formas nuevas de alertar sobre un peligro en el futuro, y una de las ideas que se les ocurrió fue hacer gatos fosforescentes, que es una historia maravillosa, y hay casos un poco más dramáticos, como el de restos humanos de una niña chilena que fueron exhumados de manera ilegal desde un pueblo salitrero abandonado y que terminaron vendidos a un coleccionista de artículos relacionados con los ovnis, porque este señor está seguro que ese es el esqueleto de un extraterrestre. Pero es el esqueleto de una niña chilena que probablemente murió en la década de los 70, que fue extraído de manera ilegal y que está siendo exhibido como mercancía extraterrestre. Y que además fue sujeto a una investigación genética por parte de investigadores en Estados Unidos, sin considerar el origen del cuerpo. Lo que nos lleva a un lío ético gigantesco y a cómo estamos cuidando nuestro patrimonio arqueológico. Hay historias de todo tipo, algunas que son sorprendentes, otras que son muy divertidas, otras que son un poco más dramáticas, otras que nos enseñan cómo de los grandes errores se puede aprender. Así que hay un compendio de distintas historias, 25 de ellas, todas muy cortitas, las pueden leer en 5 o 7 minutos y van a aprender algo interesante y además se van a llevar una muy buena historia para compartir. No, tremendo. Ahí está apareciendo precisamente la portada de este libro que pueden encontrar, me imagino, a través de las distintas plataformas. Oye, Gabriel, quería aprovechar de preguntarte, porque a propósito de la gallina que estábamos viendo, históricamente aparece ese concepto de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. Es una conversación eterna que uno la escucha siempre. O la inmortalidad del cangrejo, por ejemplo. ¿Qué otras temáticas todavía están vigentes pese al avance tecnológico, pese al avance también en materia de investigación y que siguen siendo debate? En el asunto de los huevos o la gallina, fue primero el huevo. Porque recordemos que las aves provienen de los dinosaurios. Son los únicos animales vivos que descienden de los dinosaurios. Y los dinosaurios ya ponían huevos. Eso quiere decir que los huevos existían antes que las gallinas. Sin embargo, hay que decir que el mundo está lleno de misterios. Todavía no entendemos bien cómo funciona el cerebro. Los neurobiólogos y las neurobiólogas creen que entendemos más o menos el 5% del funcionamiento del cerebro. Todavía no entendemos la materia oscura ni la energía oscura. Todavía no entendemos la tasa de expansión del universo. Hoy, en cosmología hay una tremenda tensión porque por metodologías distintas, cuando se trata de medir la velocidad de expansión del universo, llegamos a dos resultados que son distintos y debería ser el mismo, porque se supone que es una constante. Entonces, hoy en cosmología hay una discusión gigantesca con respecto a eso. Hace una semana atrás, apareció nueva evidencia que vincula a una infección viral con la aparición de Alzheimer y otras patologías cerebrales. Entonces, lentamente se acumula evidencia que sugiere que muchas demencias, el Alzheimer es un tipo de demencia, podrían vincularse con infecciones, tanto bacterianas como virales. Entonces, todo el tiempo, en todas las disciplinas, hay un montón de preguntas urgentes que todavía no hemos podido contestar. Y es posible que muchos de quienes nos están escuchando, que son niños o niñas curiosas, si les interesa este tema, en el futuro, capaz que se conviertan en esos científicos o científicas que van a contestar esas preguntas. Sí. Y bueno, así como surgen preguntas y todavía quedan muchos misterios, también es cierto que todos los días se está generando conocimiento nuevo desde el mundo científico y eso es muy positivo. Pero Gabriel, te quiero sacar un poquito del tema del libro un segundo para preguntarte acerca de la divulgación científica. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos a muchos más divulgadores como tú, que agradecemos montones, que ya sea le hablen a las infancias, a la vida adulta, en formato libro, en formato podcast, en formato programa televisivo, en fin. O sea, tenemos tanta divulgación, hoy día estamos tanto más cerca del conocimiento científico, pero parece que está teniendo un efecto contrario al que quisiéramos, ¿no? Estamos más cerca de ustedes se están acercando más a nosotros
Y parece que estamos como dando pasos atrás en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la relación de la ciudadanía con la ciencia. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa, Camila, es que hay que reconocer que no a todo el mundo le interesa la ciencia. De hecho, cuando se hacen encuestas de la percepción pública de la ciencia en distintos países del mundo, hay un porcentaje importantísimo de la población que declara abiertamente que no le interesa la ciencia. Y así como hay gente a la que no le interesa el fútbol, o no le interesa la política, o no le interesa el cine, hay gente a la que de verdad no le interesa la ciencia. Y esas personas no se van a acercar a las respuestas que la ciencia te entregan porque funcionan en otro lugar. Y está bien, no podemos obligar a todo el mundo a que se interese por la ciencia. Sin embargo, lo que dices es cierto. Aquellas personas que manifiestan un interés por la ciencia y que la buscan, hoy día tienen dónde encontrarla. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en los libros, en los podcasts, en la radio, en la tele. Eso quiere decir que para aquellas personas a las que les interesa la ciencia, la oferta hoy es gigantesca. Pero, Gabriel, la pregunta es, ¿podemos llegar a todo el mundo? Yo tengo la sensación de que la respuesta es no, porque hay personas a las que de verdad no les interesa la ciencia. Hay otros que dicen que les interesa, pero que no la buscan. Y tal vez ese es el público al que deberíamos apuntar, buscarlos a ellos, a los que dicen sí, me interesa, pero no veo programa, no escucho la radio, no veo podcast, no hago nada de eso, porque la verdad no soy activo. Tal vez ese es el público que deberíamos buscar, pero hay que reconocer que no a todo el mundo le interesa la ciencia y a veces las opiniones de esas personas reciben una gran visibilidad y tengo la sensación de que no representan bien el porcentaje de personas que sí se interesan por la ciencia. Pero Gabriel, con respecto a eso mismo, y en todo sentido, hoy día estamos en la era de acceder a toda la información. Sí. A un clic. A diferencia de lo que era antes, que había personas dedicadas que iban, no sé, a la biblioteca, leían horas y horas y generaban una investigación. Tenemos esa ventaja hoy día de tener cada vez más acceso a información a personas como tú, que saben, que estudian, que analizan. Pero también tenemos la otra oportunidad de escuchar a personas que son pseudocientíficos, que todavía, y va a depender también de lo que tú estés buscando, porque todavía hay personas que creen que la Tierra es plana. Y hay personas que dan por hecho a través de distintos medios de comunicación que la Tierra es plana. ¿Qué hay con eso? El tema antivacuna fue un estudio, una persona. ¿Qué pasa con eso? Tengo la sensación de que el problema, Luis, se vincula con lo que tú decías. Hoy día uno puede encontrar de todo en Internet. Y hay que recordar que la mayor parte del tiempo las personas no están buscando una respuesta a una pregunta, están buscando una opinión que coincida con la que ellos ya tienen. A los seres humanos hay dos cosas que nos encantan: el chocolate y tener la razón. Y por lo tanto las personas habitualmente buscan opiniones que coincidan con las de ellos. Si alguien más lo dijo y está en Internet, entonces tengo la razón. Y por lo tanto se generan cámaras de resonancia que tienen que ver con las ideas y las creencias con respecto al mundo, que no hacen otra cosa que confirmar las creencias que ya existen. Y romper eso es muy difícil. Tengo la sensación de que nuestro vínculo con la información que circula en Internet todavía no está maduro. Todavía no entendemos del todo bien cómo lidiar con este océano de desinformación en el que de vez en cuando hay islas de información. El problema es que si uno se zambulle en ese océano sin tener en cuenta que cualquier persona puede escribir cualquier cosa, es muy probable que termines ahogándote. Es verdad, muy cierto, Gabriel. Bueno, la ciencia pop es una de las tantas formas que tenemos de acercarnos a la ciencia de manera entretenida, de tener tema de conversación, como tú nos contabas, ¿cierto? Pero por sobre todas las cosas también, hay que decirle, un aporte a que nos acerquemos a la lectura. Así que cuéntanos, ¿dónde la encontramos, esta nueva versión de la ciencia pop y las otras también? Por supuesto, pueden encontrar los 3 volúmenes de la ciencia pop, el más reciente, por supuesto, y los anteriores en todas las librerías del país, en las secciones de libros de algunos supermercados, en las empresas que venden libros por internet y también están en formato digital. Y ojo, para los que digan, oye, no tengo plata, qué sé yo, que son muy caros los libros, la Biblioteca Pública Digital, una herramienta del Estado que ofrece libros de manera gratuita en formato digital. Ustedes los piden prestados y los pueden leer en un iPad o en un teléfono, también están ahí. Entonces, la plata tampoco es excusa. Tener un libro en formato cierto físico es entretenido, es rico, genera un vínculo, pero ojo, si lo tienen que leer, si lo quieren leer y no quieren gastar plata, también hay formas de hacerlo de manera legal y gratuita, así que búsquenlo, el que busque encuentra.
Es verdad. Y a ver si durante el año también podemos tener más conversaciones como esta, no solamente en torno a algún libro que tú saques, sino, por ejemplo, alguna otra temática o historia como el de la gallina, para poder ir comentándole, difundiéndole. Sería feliz. muy entretenido para nuestro matinal. Así que ojalá se pueda concretar. Un abrazo, muchísimas gracias. Que estén bien, muy buen fin de semana. Igualmente, ¿Verdad que es Gabriel, viernes? gracias, qué bueno, mira, nos recordó que es viernes. Ay, caramba, nos vamos a separar en la última pausa comercial de esta jornada y ya regresamos.